Bueno, pues ahora me parece, Tatiana, ¿qué tal estás? Bien, bien, bien. Muy bien, aquí por fin conseguimos cuadrar. Lo primero, gracias por tu tiempo, que como dices nos ha costado un poco cuadrar agendas, pero bueno, cuando uno está ocupado, en este caso ocupada, pues lleva un poco más de tiempo de lo que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, con lo cual, pues muchas gracias por tu tiempo, Tatiana. Nada, gracias a ti por invitarme. Oye, ¿quién es Tatiana Manso? A ver, cuéntanos. Bueno, empiezas con una pregunta un poco filosófica, ¿no? Bueno, yo, dado mi background matemático, casi que voy a ir a lo festivo, al dato y a los hechos, ¿no? Tatiana Manso, pues, nací en Avilés hace ya unos cuantos años, no voy a decir cuántos. Vengo de una familia, como tantas en Asturias, de origen mixto, ¿no? La parte materna es asturiana y la paterna viene de Segovia, como tanta gente que emigró a Asturias cuando se creó lo que es ahora ArcelorMittal de aquella Ensidesa. Estudié aquí en Avilés toda mi etapa, bueno, EGB Co de aquella, ¿no? Esto ahora ya no suena, pero bueno, de aquella EGB Co. Y luego sí que decidí, pues, estudiar matemáticas en la Universidad de Oviedo, ¿no? Y bueno, pues decidí estudiar matemáticas, luego podemos charlar el porqué. Y me formé en la Universidad de Oviedo en matemática aplicada y computación. Y bueno, me considero una privilegiada, ¿no? Porque creo que a día de hoy puedo decir que he conseguido construir una carrera profesional desde Asturias hacia fuera de Asturias en lo que es mi competencia técnica, ¿no? Que es la matemática, ¿no? Que no siempre se puede decir que trabaja uno en lo que ha estudiado y en lo que le gusta, ¿no? Uh-huh. No, además que es curioso eso que acabas de decir también, el hecho de que puedas trabajar en la empresa donde trabajó tu padre, ¿no? Es decir, en otro área, lógicamente, tú estás trabajando en futuro, bueno, en presente y en futuro, pero lógicamente todas esas familias que se han criado y se han creado, pues gracias a todo ese mestizaje, ¿no? Que siempre se lleva cuando en este caso una compañía como era la estatal antiguamente, ¿no? Pues cae en una zona, en este caso en Asturias, como puede haber sido Sestao en el País Vasco o en Valencia, que no me sale ahora, Sagunto, ¿no? Por ejemplo, que también todas esas zonas que han atraído pues, a profesionales, a familias, a personas que querían labrarse un futuro mejor y lógicamente pues con su esfuerzo y trabajo tesón lo consiguieron, ¿no? Y ahí está tu ejemplo, ¿no? Curioso, no buscado realmente, pero bueno, casualidades, buenas casualidades de la vida también. ¿Y qué recuerdos tiene Tatiana de esa época infantil, juvenil en Avilés, en el colegio, cuando uno empieza pues a cursar esos estudios al principio, lógicamente, sin muchas perspectivas, ¿no? Aunque, bueno, hay veces que las mujeres o hay casos, ¿no? que se tienen las cosas más claras que otros, ¿no? Digamos que a veces maduráis primero que nosotros en esas etapas juveniles. Pero ¿qué recuerdos tienes de esa infancia en Avilés y cómo fuiste adentrándote pues en el conocimiento, en esos profesores que yo creo que a todos a veces pues te marcan o te guían o compañeros, no sé, ¿qué recuerdos tienes de esos momentos? Pues la verdad que sí que es verdad que yo creo que todos tenemos varios referentes, ¿no? A lo largo de nuestra vida, tanto la parte más de educación como luego la profesional. Y obviamente, pues en esa parte más de infancia y adolescencia, pues sí que tuve bastantes referentes relacionados sobre todo con las matemáticas y la física, ¿no? Yo siempre me incliné más hacia ese mundo. También en casa, pues aunque mi padre venía más de la ingeniería, siempre le gustaban mucho las matemáticas y en el fondo, pues en mi mundo, ¿no? de infancia y adolescencia, ya oía términos como tren de bandas en caliente, bobinas, bueno, cosas que a día de hoy pues ya reconozco, pero que de aquella ellos me hablan del tren de bandas en caliente y me imaginaba un tren de personas, ¿no? Y era como muy curioso ver cómo ya poco a poco empezaba a hablar de cómo se aplicaban los modelos físicos y matemáticos, ¿no? en una instalación manufacturera, ¿no? Pues yo creo que ahí sí que inconscientemente fui teniendo como algunas bases que de alguna forma me ayudaron a tomar decisiones ya cuando acabas la parte de educación no obligatoria, el code de aquella y decidir hacia dónde vas, ¿no? Estaba claro que yo me tiraba por matemáticas, física, bueno,
esa parte y al final bueno, me derivé a las matemáticas, pero creo que podía haber acabado también en una ingeniería cualquiera, ¿no? Pero me gustaba un poco el entender el por qué, cómo funcionan las cosas, me inclinaba mucho por la parte de los números y bueno, soy porque decidiera por las matemáticas. ¿Y hablabas en este caso con tu padre sobre ello, sobre en esa época en la que tenías que tomar esa decisión, en la que todos tenemos que tomar una decisión de hacia dónde vamos a decantarnos por esos primeros estudios? ¿Te decía algo? ¿Hablabais sobre ello o no? Sí, la verdad que yo dudaba mucho entre ingeniería y matemáticas. Él siempre le ha gustado la enseñanza, aunque no se ha dedicado profesionalmente a ello, y sí que veía muchas oportunidades. Ahí fue un poco visionario, porque no era una época en la que las matemáticas estuvieran tan de moda como ahora. y sí que le veía mucho potencial, no solo en ArcelorMittal, sino en el mundo de los negocios en general, a las matemáticas. Y al tener una buena base matemática, creía que ahí había futuro, ¿no? Y mira que él venía de la parte más de ingeniería, me podía haber animado más a eso y no, sin embargo veía que me gustaban las matemáticas, que eran buenas, me daban bien y sabía que aunque a mí también me gustaba la educación, que era casi la vía más habitual cuando tú estudiabas matemáticas, a mí me gustaba más la parte de aplicarla, ¿no? De ver qué puedes hacer en el mundo real con ellas. Entonces sí que me animó mucho a probar y experimentar en ese ámbito, ¿no? Porque sí que veía que se podían hacer cosas muy interesantes en el mundo de los negocios con ese conocimiento. Oye, ¿y cómo fue esa llegada a la universidad? ¿Cómo fue pasar del BUP, el COU, en Avilés a llegar en este caso, a Oviedo? ¿Estudiaste en Oviedo o estudiaste Estudié en Oviedo, en Oviedo, sí. ¿no? En Oviedo, sí. Bueno, fue un reto porque es verdad que aunque a mí se me dan bien las matemáticas y me gustan las matemáticas, la carrera es dura, es una carrera muy teórica, muy fundamental y me costó mucho adaptarme a una carrera que no me la esperaba así. Y de hecho yo creo que por eso me derivé también luego profesionalmente a donde me derivé. Yo esperaba algo más aplicado y la carrera en ese momento pues era muy, muy teórica. Y entonces, bueno, eso fue un choque un poco al principio, pero sí es verdad que lo que te da es muchas armas para luego enfrentarte a problemas, analizar las cosas, saber resolverlas, no sé, una mente muy analítica, ¿no? Entonces, bueno, fue una época dura, pero de mucho aprendizaje también. ¿Y perfiles femeninos, mujeres en tu generación? Pues sí que había algunas. Es verdad que obviamente las carreras de STEM y sobre todo las más enfocadas al mundo más digital era y sigue siendo un reto. Pero es verdad que la mayoría de mis compañeras o bien se han enfocado a educación, yo diría el gran porcentaje de ellas, o derivaron también a temas de consultoría. Que estén en un mundo más parecido al mío, la verdad que en pocas. Pero tú eres una persona que desde la posición en la que estás ahora y desde que yo te conozco hacía unos cuantos años siempre has empujado mucho por dar visibilidad lógicamente a lo que hacéis, que ahora hablaremos de ello, en los centros de innovación de ArcelorMittal, que muchas veces, pues ya lo hemos hablado, no son muy conocidos por ese público que tenéis que captar que está en la universidad, ¿no? Que cuesta a veces darles a conocer esa nueva faceta o esa nueva visión que desde una compañía pues más tradicional, más industrial como es Arcelor está llevando a todos los centros que tenéis a nivel mundial y está construyendo otras cosas que hasta ahora pues eran a veces impensables desde los que no estamos compartiendo esos momentos con vosotros, ¿no? Pero lógicamente también ejerces de esa labor de hacer y de dar visibilidad a los perfiles femeninos y de que esas chicas que están estudiando ahora pues que también se acerquen a compañías como la vuestra, ¿no? Sí, la verdad que ahí, bueno, con el apoyo no solo de compañeras, también de compañeros, nosotros desde el Centro de I+D de España creemos que tenemos un compromiso con la región y con el futuro talento que queremos que crezca profesionalmente en la región, ¿no? Y se quede aquí. Con lo cual, bueno, pues todo lo que podamos ayudar, sobre todo con las futuras generaciones. Con las actuales es más difícil, pero creo que hay que trabajar con los más jóvenes, ¿no? A que cambien un poco esa imagen de lo que es
la ciencia y la tecnología y todo lo que se puede hacer con ello, no solo en un ámbito académico, que a veces mucha gente deriva su carrera al ámbito académico, sino también en una empresa como la nuestra o en cualquier otro negocio, ¿no? Cómo puedes desarrollar una carrera muy atractiva y resolviendo grandes retos que pueden cambiar un poco el futuro incluso de la sociedad y hacerlos atractivos, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos un compromiso claro con el futuro de la sociedad en intentar poner nuestro granito de arena y poner referentes, ¿no? Porque muchas veces se habla de referentes de la ciencia un poco lejos de estudiantes, ¿no? Obviamente hay grandes científicas y científicos, pero yo creo que acercar a la gente que hoy en día está haciendo cosas en ciencia y tecnología a esos jóvenes es mucho más fácil que ellos se vean identificados, ¿no? Y vean gente real, palpable, que es normal, ¿no? No los científicos que a veces se presentan en las películas o en las series que a veces esa imagen, ¿no? Un poco de locos, kikis, ¿no? Pues hay gente normal de todo tipo, como en cualquier otro negocio o trabajo. Uh-huh. Oye, y cuando vas pasando esos cursos duros de esfuerzo y tesón y constancia en la carrera universitaria, ¿cómo se te plantea la primera oportunidad laboral? ¿Cómo llegas a esa primera oportunidad que llega a Tatiana, no sé si fueron lo típico que hay esos convenios haces con la universidad, con las digamos, organizaciones, o aparece en un tablón de anuncios de su día, porque lógicamente en esa época tampoco había tantas herramientas tecnológicas para buscar trabajo como puede haber ahora, ¿no? ¿Cómo llegaste a descubrir o llegó a ti la oportunidad de empezar a trabajar en Arcelor? Pues fue un poco casualidad. La verdad que yo al acabar la carrera estaba un poco entre dos mundos, ¿no? En una encrucijada. Por un lado, siempre me gustó la enseñanza. De hecho, yo a la vez que estudiaba la carrera, pues daba clases particulares. Incluso me saqué el CAP, hice prácticas en un instituto. Bueno, por si acaso, siempre me gusta también tener un plan B, por si acaso. Pero quería ponerme a prueba y ver de verdad esa parte de aplicación de las matemáticas, ¿no? Que tanto había echado de menos en la carrera, y ver si encontraba algún sitio donde poder poner eso en marcha y aprender sobre ello, ¿no? Y crecer en esa parte. La verdad que empecé haciendo entrevistas más para el mundo de la consultoría en Madrid, pero en paralelo me enteré de unas becas que en aquella yo creo que organizaba la EPI en Gijón con ArcelorMittal, y la verdad que un poco casualmente me enteré de que acababan de crear un equipo, era por el 2004-2005, que lo que pretendía era aplicar las matemáticas y la inteligencia artificial, hoy en día, ya que ya no se llamaba ni así, al mundo del negocio, en I+D, ¿no? En I+D en ArcelorMittal. Era un equipo, yo creo que perfecto para empezar, ¿no? Aquí en Asturias, y que pretendía justo pues aplicar matemáticas a la optimización de nuestro negocio en ArcelorMittal. Y bueno, pues me dieron una beca en ese equipo, y a los pocos meses lo derivé, bueno, me pasaron un contrato en prácticas, con lo cual, bueno, fue, yo creo, el sitio perfecto, un equipo de recién creación, muy pequeñito de aquella, 4 o 5 personas, que bueno, ha crecido bastante desde entonces. Claro, porque lógicamente, digamos que fue llegar en el momento justo, en el momento indicado, ¿no? Y en el momento de tu preparación, de tu inicio de preparación para enfrentarte a esos retos reales que has dicho unas cuantas ocasiones en las que llevamos hablando, que te gustaba llevar esas matemáticas a la realidad, ¿no? A la aplicación. ¿Y qué papel juega ahora mismo los centros de R&D de innovación de Arcelor en España y en el mundo? ¿Y cuál es, digamos, tu posición actual dentro de ellos y cómo han ido evolucionando? Un poco, pues desde que llegaste, lógicamente, pues hasta ahora, ¿no? Vale, pues bueno, empiezo por el final, por un poco mi posición y la evolución. Yo, bueno, no sé, la dividía casi en 4 etapas, porque al final son casi 2 décadas de evolución en ArcelorMittal, y siempre, la verdad, que ligada a I+D. Voy a intentar resumirlo en 4 etapas, a ver si soy capaz. La primera, obviamente, es la más técnica, ¿no? La de investigación, la de estar ahí en el día a día de los proyectos, de las tecnologías, de la ciencia. Una época
aunque parezca mentira, de mucho marketing, que un investigador no solemos ser muy buenos en marketing, pero a contrario de hoy en día, pues hace 20 años era muy difícil convencer a la gente que nos diera sus datos, que de ahí vamos a sacar valor y aportar beneficio y hacerles más eficiente su trabajo. Algo totalmente impensable hoy en día, pero que hace 20 años era así. Y ahí Entonces, bueno, perdona que te interrumpa, ¿y ahí sí, quién era vuestro defensor? ¿Quién era vuestro valedor dentro de la organización? bueno, la verdad que ahí hubo la dirección de I+D en aquella época y, bueno, aquella todavía no era ArcelorMittal, obviamente, fueron también muy visionarios, ¿no? Vieron que el tema de tratar el dato, de sacar valor del dato, era algo que podía diferenciar nuestro negocio. De aquella, pues, la primera persona que me entrevistó es el que soy responsable de todos los centros de I+D, que es Nicolás de Abajo, y ya estaba creando ese equipo, ¿no? De aquella. O sea, que había una apuesta clara por hacer eso, ¿no? Y sobre todo una apuesta clara en aquel momento de aplicarlo a lo que eran las capas de negocio, o sea, no tanto a lo que es producción, manufacturing, que puede ser lo que más se relacione con ArcelorMittal, sino ver cómo podíamos extraer valor de los datos de precios, de supply chain, de estrategia, de compras, ¿no? O sea, de lo que era todas las capas de negocio alrededor de una multinacional como la nuestra, ¿no? Uh-huh. Eso era algo que no era bastante novedoso, no había de aquella ningún equipo de I+D que estuviera investigando en ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y bueno, pues ahí fueron un poco visionarios, ¿no? Uh-huh. En montar todo esto que bueno, hoy en día se ha probado que fue un gran acierto, ¿no? Hacerlo ya hace casi 2 décadas. Vale, pues seguimos, que te interrumpí cuando estabas diciendo que no erais buenos haciendo marketing. No, tuvimos que aprender mucho. En general, a un investigador le cuesta mucho vender su producto, ¿no? Y su negocio, pero en esa época nos tocó mucho tocar las puertas y convencer de que se podían hacer cosas interesantes y la gente nos daba sus datos, ¿no? y bueno, fue una época de mucho aprendizaje y sobre todo técnico, ¿no? En esa época también empecé a coordinar lo que era todas las actividades y proyectos del equipo en Europa y en Sudamérica, con lo cual, bueno, te da también otras skills más de gestión, de comunicación, etcétera. Y bueno, fue una etapa interesante. Luego la segunda etapa ya fue cuando creamos, 2014-2015, se creó un centro que llamamos New Frontier y donde empezamos a explorar pues tecnologías, megatendencias que creíamos que podían impactar en un futuro a nuestro negocio, pero que en ese momento pues aún no estaban maduras, ¿no? Big Data, impresión 3D, bueno, términos que hoy en día también son muy, muy conocidos, pero que en esa época pues todavía estaban un poco en sus inicios. Y ahí pues fue una etapa más de asumir riesgos, ¿no? Porque era algo no consolidado, algo que estábamos explorando a ver a dónde nos llevaba. Fue una etapa también de aprender mucho, de trabajar con jóvenes talentos, ¿no? Fue la etapa en la que lanzamos el Junior Program. De hecho, alguno de nuestros antiguos juniors ha participado en estas sesiones. Y bueno, fue una etapa muy interesante también. Uh-huh. Después de esa etapa, pasé a ser responsable de la parte de operaciones del centro. Fue una etapa muy curiosa porque fue prácticamente a la vez que el COVID. Entonces, para mí fue la parte de aprender más sobre la flexibilidad y cómo tienes que adaptarte a los cambios, ¿no? y a los objetivos. Obviamente, cuando yo cambié ese puesto, tenía unos objetivos totalmente distintos a los que surgieron cuando apareció el COVID, ¿no? Entonces, tuve que aprender mucho sobre flexibilidad, sobre cómo proteger la actividad de I+D e impulsar la actividad de I+D cuando el entorno alrededor nuestro era totalmente hostil, ¿no? Y bueno, a la vez un reto un poco psicológico, tanto mío personal como de un equipo que tenía que coordinar, que también, ¿no?, estaba teniendo sus propios retos, ¿no?, personales durante esa época. Claro. ¿Y cómo fue evolucionando en personas, en número, en esas etapas? Dijiste antes que habíais empezado un equipo de 4 o 5 personas en la fase inicial. ¿Y cómo ha ido evolucionando en el tiempo también? Y porque eso conlleva mucha gestión. Es decir, al final, cuando estamos hablando de personas y cuando un equipo va creciendo y de 5 pasa a 15, de 15 pasa a 50, de 50 pasa a 150,
la complejidad también está ahí, porque hay que gestionar personas y yo siempre digo que es lo más complicado de gestionar en esta vida, ¿no? ¿Cómo fuisteis evolucionando en número de profesionales? Pues el número de profesionales en 2008, que fue un poco el punto de inflexión del Centro de I+D de España, fue cuando se decidió tener una estrategia global, que desde aquí, desde España, íbamos a tener proyectos para cualquier planta o equipo corporativo o mina que hubiera en el mundo. Fue el punto de inflexión. En ese momento éramos 20 y pocos en el equipo. Estoy juntando no solo la parte digital, en el Centro de I+D de España tenemos la dirección digital, pero también tenemos una parte muy importante de decarbonización y sostenibilidad, medio ambiente, y una tercera más enfocada a procesos y productos, ¿no? Entonces, de aquella éramos 20 y pico. Actualmente somos alrededor de 300. Sí es verdad que en esos 300 también junto parte de colaboradores externos, porque lo que es la parte de plantas piloto, operación y mantenimiento de plantas piloto que tenemos en Global R&D Spain, nos apoyamos en subcontratas que nos ayudan en la operación y mantenimiento de ellas, ¿no? Pero bueno, el resto de 300 es la cifra actual. Hemos tenido como varios puntos de inflexión a lo largo de estos años. Yo diría que la época de Frontier y del lanzamiento del programa Junior fue un impulso muy grande y un revulsivo muy grande, porque ahí la verdad tuvimos gracias a un acuerdo que tuvimos también con el gobierno del Principado de Asturias, pues un compromiso de tener varias fases de ese programa con 15 juniors en cada una de las fases. Lanzamos 6 fases durante varios años y muchos de esos juniors ahora son investigadores ya consolidados en nuestro centro, ¿no? Entonces yo creo que esa estrategia de explorar las megatendencias con este programa Junior nos ha ayudado también en esta fase de crecimiento del centro. A la vez, yo diría, de la buena selección de las tecnologías y competencias en las que nos íbamos a diferenciar desde I+D en España, ¿no? Al final, la organización de I+D tiene 14 centros repartidos por todo el mundo y teníamos que encontrar nuestra propia identidad. Y yo creo que la hemos encontrado en 2 cosas. Un lado es la globalidad, ¿no? Dar desde aquí servicio y apoyo a todo el mundo. Y otro lado es que nos dedicamos a tecnologías y competencias muy transversales. Pues toda la parte de digitalización, pero por supuesto toda la parte de sostenibilidad, de carbonización y procesos es muy transversal a toda la organización. Y esas 2 cosas yo creo que son las que nos diferencian y ayudan a ese impulso, ¿no? que se ha. Y no sé si te queda la 4ª fase o es esta que acabas de decir. No lo sé. Esta organización siempre nos sorprende, es muy dinámica y ya ves que estamos ahí cambiando y saltando cada poco, ¿no? Entonces, perfecto. Yo creo que quedan muchos retos a futuro, hay mucho que hacer todavía. Oye, y en ese día a día y en esta vorágine tecnológica que vivimos y cambios tan acelerados y que a veces te llevan, no sé si por los mejores caminos o seguramente a veces vale más parar, ¿no? Pensar y ver si ese camino que estás tomando o por el que te quieren llevar es el correcto o no. Tienes que reflexionar y decir, oye, pues igual tengo que girar un poco porque si voy por este no me conviene del todo, ¿no? Como organización o como entidad o incluso como profesional, pero en toda esta experiencia, en toda esta evolución que has vivido en todos los años que llevas en la compañía y todo este boom que hay ahora vinculado con la inteligencia artificial, ¿no? que ha ido creciendo, pero seguramente estaremos de acuerdo que es también por esa llegada a la masificación de la gente, ¿no? O a la mayoría de la gente a través de las aplicaciones que todos conocemos, más vinculadas a la IA generativa. Eso después hablaremos de ello, pero ¿cómo estáis viviendo vosotros y qué valor real Arcelor, los centros de innovación para llevar después a sus clientes internos? ¿Tenéis esa visión del dato y de la inteligencia artificial en la industria? ¿Cómo entendéis vosotros todas estas tecnologías que van evolucionando, toda esta computación que nos permite hacer más cosas que antes, que hace unos años, lógicamente, por la rapidez que te dan todos estos servidores o megaservidores o llamémoslo como queramos?
¿Cómo lo afrontáis vosotros? ¿Cómo lo estáis aplicando en vuestros proyectos desde, como tú dices, desde esa parte de la globalidad y desde esa parte también que acabas de mencionar de la sostenibilidad y de intentar mejorar un poco nuestro día a día, pues, seguramente con ahorro de emisiones y con otras muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Es importante lo que acabas de decir. Estoy de acuerdo que ahora mismo la inteligencia artificial es un boom y lo que ha hecho es llegar a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo habla de ello, incluso en los supermercados te puedes encontrar gente hablando. O en la cafetería mientras tomas un café, ¿no? Pero es verdad que no es algo nuevo para nosotros. O sea, como hemos ido comentando a lo largo de esta conversación, ¿no? Llevamos 20 años trabajando en estos temas. Es verdad que con otros nombres, origen, pues data mining, no sé, era cómo se llamaba, ¿no? Con otros nombres, pero sí que durante todos estos años hemos ido demostrando con proyectos cómo se puede ser más eficiente y dar valor, ¿no? a la empresa. Sí que hay una clave para nosotros y es que a ver, la inteligencia artificial tampoco va a hacer milagros, no, porque ahora es verdad que lo que estamos es todo lo contrario a lo de hace 20 años. Todo el mundo quiere hacer cosas con nosotros y obviamente, aunque hemos crecido mucho, no lo podemos hacer todo. Hay que encontrarle un sentido, ¿no? Y hay que saber en qué momento sí que la inteligencia artificial es aplicable o no. No siempre lo es. Hay otras tecnologías igual que se adaptan mucho mejor a resolver esos problemas. Pero la componente que para nosotros es clave es la combinación de ese conocimiento que tenemos desde nuestros centros de I+D en inteligencia artificial y el conocimiento de dominio que hay en nuestro negocio. Al final, no creemos que la inteligencia artificial vaya a hacer desaparecer a nuestros compañeros, porque siempre hay ese miedo, ¿no? Todo lo contrario, va a ser una herramienta que les va a hacer su trabajo más eficiente. Y sin el conocimiento de dominio que se tiene en un equipo de mantenimiento predictivo, en un equipo de comercial, es imposible poner en marcha un proyecto, ¿no? Entonces nosotros es lo que intentamos hacer y lo que creo que nos hace diferentes igual a otras empresas o a otros productos, ¿no? que se venden hoy en día, que tenemos la suerte de tener ese conocimiento en tecnologías digital, tenemos el conocimiento de dominio con gente muy buena dentro de nuestras instalaciones o equipos corporativos y luego también tenemos mucho acceso a los datos, obviamente, ¿no? A datos acumulados por muchos años y esos tres bloques hacen que se puedan hacer muchas cosas interesantes en todas las capas de negocio, ¿no? Uh-huh. Oye, y acabas de decir una cosa muy importante que es el caballo de batalla. Muchas veces cuando uno habla con un cliente o vas a entender la problemática de un cliente y sobre todo que tú no puedes ponerte en el conocimiento, salvo que tengas mucha experiencia en algo concreto, en el dominio de ese cliente, ¿no? Pero acabas de decir una cosa que es que tenemos datos, ¿no? Al final, muchas veces cuando se habla de los datos, la gente es algo que está ahí, que parece que es muy fácil llegar a ellos o que es muy fácil normalizarlos o que es muy fácil clasificarlos. Y estarás conmigo que la mayoría de los problemas que os encontraréis y se encuentran el 80 o 90% de los proyectos de este tipo es que la disposición de esos datos es a veces complicada, ¿no? O incluso no se les esperan, porque están por ahí, pero no sabes cómo pillarlos y aglutinarlos todos. ¿Cómo atacáis esa problemática vosotros desde Arcelor? Y si nos puedes contar pues un caso de uso, algo que en lo que hayáis trabajado que os sintáis pues orgullosos, ¿no? por el trabajo desarrollado y cómo ha afectado digamos a Arcelor como compañía. Bueno, el tema de los datos, sí, es verdad, es un reto, incluso para nosotros. Imaginaros que es una empresa que viene de una historia de muchas fusiones y adquisiciones, ¿no? Al final, los tipos de sensores o sistemas de adquisición de datos que hay en cada una de las plantas son muy distintos, con lo cual es muy, muy difícil homogeneizar eso. A futuro, en nuevas inversiones, etcétera, pues sí estamos ahí en grupos de trabajo donde se puede opinar y tenemos voz y voto en los estándares que queremos poner en marcha, ¿no? Pero a pasado pues es muy difícil y ahí pues los compañeros que tenemos en cloud, computing, etcétera, pues
juegan un papel importante para intentar extraer ese tipo de información, ¿no? Y pasarles luego esa información a los data scientists, a la gente que luego les trae valor de ese dato, ¿no? Entonces, lo bueno es que nuestro equipo cubrimos todo lo que es el supply chain del dato. Tenemos la gente que está en esa primera fase de adquisición y almacenamiento de datos, y luego la gente que está trabajando pues en todas las tecnologías alrededor de artificial intelligence y optimización matemática y les trae el valor. Pero bueno, para nosotros sigue siendo un reto, ¿eh? Tenemos varios proyectos de intentar hacer arquitecturas globales de datos, incluso dentro de la propia organización de I+D, obviamente, ¿no? Pero bueno, poco a poco, intentando un poco culturizar, ¿no? También a los propios compañeros de que merece la pena esforzarse en esa primera fase, en dedicarle tiempo a esa primera fase de tener un dato almacenado y estructurado adecuadamente para luego sacarle el mayor beneficio posible. Uh-huh. Eso es muy importante. Y lo que te decía, ¿algún caso en el que hayáis trabajado en los últimos meses, años, que os sintáis, pues eso, reconfortados por cómo ha salido? Incluso a veces que a veces las cosas arrancan y no salen de la mejor manera y sin embargo, pues oye, das con la tecla o con resolver ciertas problemáticas que aparecen en ese camino y que después se han podido llevar a un producto final y digamos, palpable, ¿no? para la organización. Bueno, hay casos igual conocidos muy, muy históricos de cómo hemos conseguido también en colaboración con profesores, con especialistas del mundo académico, adaptar, por ejemplo, los algoritmos de colonia de hormigas para optimizar lo que es nuestros sistemas de programación, ¿no? El scheduling que tenemos en nuestras líneas. Pues eso es algo que estamos muy orgullosos de que empezamos hace muchos años en una instalación aquí en Asturias, pero que hemos ido desplegando, ¿no? Por distintas instalaciones por todo el mundo, ¿no? Y es un gran ejemplo de cómo combinar el conocimiento académico con el conocimiento de negocio y cómo nuestros investigadores son los perfectos traductores, ¿no? de todo esto, porque no es fácil a veces pasar lo que está en academia a las restricciones que hay en el día a día de un negocio como el nuestro, y nuestros investigadores de alguna forma consiguen hacer ese tipo de customización, ¿no? Y de traslación de un mundo al otro. Entonces, bueno, ese por ejemplo es un ejemplo que ha dado mucho valor económico incluso a nuestro negocio de ahorro de costes, de eficiencia a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, luego obviamente pues en muchos temas de optimización logística, también en temas de optimización energética, también de cómo usamos la energía en nuestras instalaciones, también intentamos ahí jugar un papel en algunas de nuestras plantas. Y luego ya en temas comerciales también, ¿no? Negociación de contratos, de estrategia comercial también. Al final lo que intentamos es dar de alguna forma herramientas que ayuden a las decisiones que tienen que hacer nuestros compañeros, que antiguamente estaban basadas un poco en la experiencia y en ese know-how, pero ahora mismo también tienen evidencias, ¿no? Que les ayudan a hacer más eficientes sus decisiones. Oye, y lógicamente a veces nos quedamos, los que no conocemos en detalle ese funcionamiento. A mí me parece muy importante esto que acabas de decir, el hecho de que nosotros pensamos, o la gente que no está habituada a vuestro dominio, que todas las digamos, mejoras están dedicadas a la parte productiva, ¿no? Y sin embargo, esto que acabas de decir también, que me parece muy relevante, el hecho de que lo has mencionado también en otro momento de la conversación, el hecho de conocer negocio y de que esas soluciones apliquen a todas las patas que una organización como Arcelor puede trabajar, ¿no? Y lógicamente, qué mejor que internamente trasladar las problemáticas o los casos de uso que podéis aplicar para resolver esa problemática y hacerlo pues aportando ese conocimiento a vuestro trabajo diario en las distintas áreas. Pero ahora que estamos viviendo esto que decíamos hace un momento, que todo el mundo habla de la inteligencia artificial, debido a que estos modelos, estos lenguajes que parece que te entienden y que cuando tú les sueltas una pregunta, pues te dan una respuesta y te concluyen
una frase y te pueden hablar de cualquier tema que les plantees, sabidos y por haber, sea cual sea, siempre te van a contestar. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta llegada de la IA generativa y cómo la estáis viendo? ¿Me puedes hablar desde el punto de vista personal tuyo como usuaria o también si lo quieres llevar al ámbito de negocio, pues perfecto. Pero bueno, simplemente cómo lo habéis vivido, si os ha sorprendido o no, os puede haber sorprendido en un primer momento, pero después, pues relativamente, porque lógicamente, igual que decías antes que lo importante es que digamos que tomar distancia de esa problemática para aplicar la mejor solución y que esa solución puede ser, no sé, un problema que no tenga que ver directamente con una inteligencia artificial o con un modelo de la inteligencia artificial, sino que puede ser un tema estadístico, ¿no? De una fórmula estadística y ya, con eso ya resuelves un problema. Pero ¿cómo estáis viviendo este momento desde dentro? Bueno, por un lado, hay una oportunidad ahí clara también en nuestro mundo y nosotros estamos intentando separar lo que es la inteligencia artificial generativa, que se puede usar más para temas de reporting y eficiencia, etcétera. Para ahí hay equipos de corporate IT que están negociando y poniendo en marcha herramientas donde y más de, pues no podrá ser usuaria, pero tampoco tenemos mucho que decir. Uh-huh. Pero por otro lado sí que estamos lanzando líneas de investigación para ver cómo podemos aplicar este tipo de tecnologías para hacer más eficiente nuestra propia investigación, ¿no? Y ahí estamos explorando bastante e incluso haciendo crecer nuestro equipo con perfiles que estén formándose en ese ámbito. Sí es verdad que por otro lado lo que está haciendo también es el que haya llegado este boom a tanta gente nos está haciendo tener que hablar mucho con el cliente, ¿no? A veces te llegan incluso dando la solución de yo quiero aplicar esto para resolver este problema, ¿no? Como si todo el mundo supiera ahora cómo solucionar las cosas. Esto lo comentaba al principio, ¿no? Yo creo que hay que buscar la tecnología adecuada para resolver este problema, no porque y en el CFI este tan de moda va a ser la solución a todo, ¿no? Y te guste poner ese sello, ¿no? en tu proyecto, porque bueno, es verdad que vende hoy en día poner un sello en tu proyecto, en tu actividad de que estás aplicando Generative AI o cualquier otra tecnología de las que esté de moda, y eso ahí nos toca también mucho conversar, ¿no? Con la gente y hacerles entender que no necesariamente eso es lo que les va a aportar más valor, ¿no? Entonces, ahí nos ha hecho un poco de daño porque tenemos que culturizar mucho al cliente de lo que es mejor o no hacer en cada caso. Que no se trata de apretar un botón y que las cosas funcionen, ¿no? No es magia y las cosas llevan tiempo y si no está el dato, da igual lo que tengas, claro. que no vamos a solucionar nada. A veces se cree que aunque no haya datos podemos hacer cosas y al final, bueno, pues ha evolucionado todo mucho, pero como no tengamos los datos, pues poco vamos a poder hacer, ¿no? Y datos de calidad, además. A veces tienes datos que tampoco te sirven de mucho. Entonces, bueno, eso nos está costando mucho hoy en día hacer entender que todavía tenemos esas restricciones, ¿no? No es mágico y de alguna forma en prensa, en medios, etcétera, parece que esto es magia. No, y además que después si tú quieres escalar, puede ser que hagas una solución, que la implementes en un espacio concreto, pero si de repente la organización la quiere escalar, pues igual no se puede porque está planteada de una determinada manera. Bueno, que hay lógicamente muchas casuísticas que se pueden dar en ese camino, ¿no? De al final, cuando hay un hype con una tecnología, todo el mundo quiere sumarse, lógicamente, a ella y yo creo que lo que lógicamente hay que hacer es entenderla y buscar dónde aplica, ¿no? Porque no es aplicable a todos los casos, ni mucho menos porque sea una moda, tú debes coger esa moda y hacerla tuya porque al final no va a tener sentido la mayoría de las veces, ¿no? Oye, y vuelvo un poco hacia atrás no en el tiempo, sino en una cosa que hemos tocado un poco con anterioridad cuando hablábamos de la evolución del equipo a lo largo de estos años y de la inflexión que había supuesto la toma de decisión desde la organización de gestionar un espacio global que atacara problemáticas a nivel mundial de la compañía.
y de esas becas, o sea, ese plan de formación de junior para que la gente intentar fidelizar y que esos equipos crecieran desde dentro. ¿Cómo estáis viviendo ahora toda esta, digamos, llegada de nuevas generaciones a la compañía? ¿Qué estáis aplicando para que todos esos jóvenes que están ahora pues, estudiando ingeniería o en esas nuevas carreras que aparecen vinculadas ya específicamente a la parte de datos y de inteligencia artificial, incorporarlos o darles la posibilidad de que arranquen esas carreras con vosotros? Y si os cuesta encontrar ahí, digamos, a esos futuros profesionales. Sí, bueno, la verdad que el tema de atraer talento es algo que tenemos muy claro, que le tenemos que dedicar tiempo. Hay que dedicarle tiempo desde la organización, desde nuestros equipos, porque por sí sola no va a llegar la gente. Y más este tipo de perfil digital, obviamente ArcelorMittal no está en su top 5 ni en top 10. Vamos, ni aparece en la lista de empresas donde creen que puedan tener una carrera profesional relacionada con este mundo, ¿no? Entonces, la verdad que nos lo tomamos bastante en serio. Creemos que poco a poco hemos conseguido revertir un poco la situación. Es verdad que yo creo que nos ha pasado un poco en casi todos los negocios, ¿no? Tras el COVID tuvimos una salida importante de grandes profesionales y grandes investigadores que buscaban otros retos, buscaban otras cosas y tuvimos ahí un impacto muy, muy importante, yo diría que finales del 2021 especialmente en nuestros equipos. Y nos ha costado mucho recuperarnos de esas salidas, yo diría que de 2-3 años, pero el año pasado sí es verdad que hemos conseguido revertir bastante la situación y hemos contratado yo creo que más de 17 personas, ¿no? En digital, en el centro más de 40 y pico en 2023, 2024, lo que llamamos de 2024. Con lo cual sí que creo que está empezando a tener un poco de beneficio pues acciones que estamos haciendo. Para mí la más importante y el gran valor que tenemos es tenemos los mejores embajadores que podemos tener, que son nuestros investigadores. Al final ellos son los que se mueven por el mundo, los que están en conferencias, eventos, charlas con universitarios y son los que de verdad pueden transmitir, ¿no? Lo motivante que puede ser trabajar en retos como los que tenemos nosotros. Y hemos visto que muchas de las personas que ahora están con nosotros pues es gente que estaba en conferencias y de repente han visto que pueden ser investigadores en un centro I+D de una empresa acerera, algo que ni se habían planteado, ¿no? Y eso está funcionando muy bien, ¿no? El tener a nuestros embajadores, que son nuestros investigadores por ahí por el mundo, pues transmitiendo lo que hacemos y siendo nuestros referentes. Uh-huh. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Para nosotros. No, y lógicamente también tener visibilidad, participar en encuentros que lo hacéis, trasladar esa, digamos, visión moderna, actual de la compañía, ¿no? Yo creo que también es algo que ayuda y pues espacios como este, ¿no? El que estamos conversando, después lo comunicas, esa comunicación a veces no sabes muy bien a quién llega, ¿no? Intentas que llegue lógicamente al máximo de gente, pero no es a veces posible, pero sí que una persona joven escuche este podcast y se quede con el nombre de Tatiana, su experiencia, su desarrollo profesional y dónde está trabajando, y que de repente se entere que lo que acabas de decir, ¿no? Que en ArcelorMittal hay un centro global, mundial de investigación que está ubicado en el norte de España, en este caso en Asturias, en Avilés, y que desde ahí se pueden hacer proyectos globales para cualquier parte del mundo donde tengáis negocio, pues bueno, no lo puede decir todo el mundo eso. También es un valor que hay que refrendar y que hay que apoyar en este caso, ¿no? Oye, y sobre tu futuro, sobre el futuro general, ¿cómo ves el corto o el medio? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te gustaría verte? ¿Te ves toda la vida? Bueno, espero que esto no sea un problema si respondes a esta pregunta, si no la quito. ¿Dónde te gustaría verte de unos años, dentro de unos años, ¿no? No me digas de presidenta de ArcelorMittal.
No, qué va, no. No me veo ahí, la verdad que no me veo ahí. A mí siempre me ha gustado estar cerca de la investigación y cerca de las personas. Desafortunadamente me he tenido que ir alejando yo misma de la investigación, ¿no? De la parte técnica, obviamente al ir adquiriendo nuevas responsabilidades en dirección de proyectos, en coordinación de personas, pues no he seguido cultivando esa parte, pero me encanta siempre que puedo unirme a alguna reunión técnica, ¿no? Con los investigadores. Siempre están ahí. Si puedo sacar unos minutos para irme a una reunión técnica, pues para mí es motivante. Con lo cual, no sé muy bien qué estará haciendo dentro de 10 años, pero sí que me gustaría seguir ligada a la parte de I+D, de creatividad, de intentar explorar un poco las cosas que se pueden hacer en el futuro para hacer pues cambios, ¿no? Al final, aunque parezca mentira, porque mucha gente piensa que el acero está ahí, ha estado ahí siempre, es verdad que si pensáis, os reto a que paséis un día entero sin necesitar nada que tenga acero. Yo creo que es imposible, ¿no? Nos rodea por todos lados, transporte, electrodomésticos, energía, construcción, de todo. Pero el acero que hay hoy en día no tiene nada que ver con el que hacía 20 años y espero que nada que ver con el que tiene que hacerse dentro de otros 20, ¿no? Entonces yo creo que el poder contribuir a cambiar las cosas ahora, intentando poner los medios a los investigadores que les haga su trabajo más eficiente y puedan desarrollar sus investigaciones, ¿no? Para mí sigue siendo muy motivante, ¿no? Y sobre todo conseguir seguir trabajando en que el centro de España sea referente, ¿no? en la organización, ¿no? Y yo creo que se ha ido consiguiendo, pero nos queda mucho camino por delante y apoyar a la organización en que el centro de España sea referente para mí es bueno, un lujo, ¿no? Poder seguir haciéndolo y poner mi granita de arena en ello. Oye, ¿y se te ha pasado por la cabeza alguna vez emprender? Arrancarte. Pues, la verdad es que no. No, es verdad que la otra parte la parte materna de la familia se dedicaba a los negocios, pero nada que ver, eran negocios de floristerías. Pero ahí toda la siguiente generación abandonamos totalmente esa vena emprendedora. Y sí que mi hermano siempre le ha inclinado más de esa parte, aunque tampoco se ha lanzado a ello. Siempre en conversaciones que tengo con él habla de a ver si un día encuentra la idea mágica en la que emprender, pero no sé, nunca me lo he planteado, la verdad. No, simplemente era curiosidad. Obviamente no es obligatorio emprender en esta vida, porque además es muy complicado y arriesgado además, pero simplemente era por curiosidad. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Tatiana, que como decíamos al principio nos ha costado un poco, pero aquí estamos, con lo cual... como se dice, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Con lo cual, agradecerte tu tiempo, que sé que estás, como todos, ajetreada, con muchos proyectos encima, con cambios. Bueno, pues ya darte las gracias por dedicarnos este ratito a conversar, a conocerte un poco mejor, que siempre está bien conocer a las personas y cuál ha sido su evolución. Y a mí lo que más me gusta es lo de la infancia, ¿eh? Cómo la gente aprende desde que arranca esos cursos iniciales. A mí es con lo que siempre me quedo. No sé si es la parte más emotiva y por eso es la que más me gusta, ¿no? Y así que nada, muchas gracias. Y estamos en contacto y daremos buena cuenta de este podcast para que la gente lo escuche y llegue a cuanta más gente mejor. Gracias. Venga, muchas gracias, Tatiana. Pues venga, os dejamos. Muchas gracias a los que habéis estado ahí abajo escuchando y a los que escuchéis el podcast posteriormente, pues lo mismo. Muchas gracias por estar ahí. Venga, os dejamos con la música otra vez.